Llegamos a nuestro último episodio de esta serie que hemos titulado como Raíces Conscientes. Quiero cerrar con ese tema que he titulado Sanar a mamá, sanarte tú. Ponte a pensar, ¿qué te enseñó tu madre sobre el amor? Sobre el valor que tienes. ¿Qué tanto te ayudó tu mamá en ello? A veces, el mayor acto de amor hacia nosotras mismas es sanar lo que dolió con mamá. Y aunque voy a hablar más en femenino, no significa que esto que platiquemos en este episodio no sea también para ti, hombre, que me escuchas. Piensa todo ello. La sanación con mamá es una forma de liberarte a ti, de liberar tus heridas, de liberar a tus hijos del peso que también no les corresponde. Sanar a mamá es sanar, pero no para culparla, sino más bien para poder liberarte. No puedes vivir algo que tenga que ver con la maternidad o con la crianza sintiéndote libre si sigues cargando con lo no dicho entre tú y tu mamá, con las emociones no aceptadas que tienes con ella. Así que si te parece bien, te invito a que comencemos a reflexionar. La madre, como una figura arquetípica que mayormente todos tenemos, es concebirla como una persona protectora, como alguien amorosa, como alguien que da todo por sus hijos. Pero se nos olvida que ella también trae heridas. Y también, obviamente, muchas de sus reacciones son también de esa adulta que a partir de sus heridas y ser inconsciente de ellas, nos crea también nuestras heridas. Porque sí, nuestro papá y nuestra mamá son nuestros dos grandes amores en nuestra vida. O nuestros dos grandes, o son, a partir de lo que vivimos con mamá y con papá, nosotros vamos a reproducir modelos. Para los hombres, la figura de la mamá es muy importante. Porque dependiendo de lo que hayan vivido con su mamá, es el tipo de mujer que van a buscar durante toda su vida hasta que encuentren aquella que o tenga un parecido casi como calca de ella, que sea todo lo contrario a lo que vivió, pero que llene el vacío de la madre. Y lo mismo va a pasar con nosotros como mujeres en relación con el padre. Pero hoy toca hablar de la mamá. Te decía que no podemos ser maternales si no nos liberamos de cargas. Y a veces, en esta figura de esta mamá, que la colocamos como una gran heroína, como alguien que lo ha hecho todo, a veces también nos es difícil cuestionar, o a veces lo cuestionamos de más. Pero creo que realmente lo más complejo es poder entenderlas, entender por qué el actuar. En el episodio pasado te hacía yo referencia sobre aquellas que quizá abandonan a los hijos porque se dieron cuenta que el paquete que tenían eran muy grandes y quizá en un acto de honestidad o de miedo, prácticamente un pavor, prefirieron dejar a su hijo porque sintieron que iba a ser más allá de lo que tenían, ¿no? ¿Y por qué decía honesta? Porque a lo mejor fueron tan honestas de decir, es que yo no nací para ser madre, adiós, aunque no haya sido la mejor manera de hacerlo, lo aclaro, pero por un lado dieron la vuelta. Y aquellas que se quedan siendo mamás, algunas frustradas,
algunas odiando estar en donde están, y son a veces ellas las que crean más las heridas más fuertes, y hay aquellas que pues entre lo social que les tocó, entre lo generacional, lo familiar, fueron lo que les enseñaron que tenían que ser. Es por eso que ese peso transgeneracional también es muy importante. Y es prácticamente una invitación a que te quiero hacer, es que conozcas la historia de tu madre. Porque sí, las juzgamos muy fuerte. Yo alzo la mano porque también en mi adolescencia tuve mucho a juzgar, ¿no? En la adolescencia, pero sobre todo creo que en la juventud adulta es cuando más uno se pone a juzgar y uno se cree superior a ellas. Obviamente, ¿por qué? Porque te das cuenta que ella te hirió y ahora a veces puede pasar de forma inconsciente que tú también quieres herirla. Pero lo que pasa es que a veces no conocemos su historia, porque te digo, ponemos a la mamá, ¿no?, en un pedestal donde la sentimos perfecta y donde también las mamás no se permiten, en esa sobreexigencia que también platicamos, no se permiten tener otro papel. Porque te digo, parte de esa sobreexigencia incluso cultural que se tiene. Y porque una madre, recuerda, por lo menos aquí en América, ¿no?, los hispanos y los mexicanos no se toca. Me puede tocar otra cosa, pero la mamá, no. Pero es muy importante cómo replicamos nosotros muchas cosas de nuestra mamá, de la abuela, de la bisabuela, y no las sanamos. ¿Cuántas veces te ha tocado escuchar a veces de la mamá que te dice que ya cuando tú seas madre te tocará a ti, pero mientras no? Y entonces cuando alguien se volvió madre, o tu mamá cuando te contó historias de la abuela, te dijo que a ella no le permitieron cosas, pero ahora que es madre, ahora sí lo va a hacer, que es su turno. Y entonces nosotros nos compramos ese chip y decimos, ok, ahorita me voy a aguantar, pero cuando yo sea madre, entonces te das cuenta cómo repetimos esos patrones. No cortamos. Pareciera que nos tenemos que desquitar con el hijo, porque cuando yo fui hija no, y entonces me enseñaron que cuando yo sea madre, ahora sí puedo ejercer todo el autoritarismo que pueda haber, porque aquí mando yo, ¿no? Porque se hace lo que se tiene que hacer. Y aquí, bueno, vienen 20,000 películas a mi mente, quizá una donde vemos el estilo mexicano de esta parte de vivir a partir de lo que la mamá piensa, de lo que ella cree, de la figura, y respetar, estés de acuerdo o no con lo que la figura materna en estos matriarcados se hace, Coco, ¿no? En eso desde el chanclazo de que no haces aquí, no haces allá, porque ella tiene sus propias heridas. Pero a veces no nos damos cuenta de esto. Pregúntate tú, ¿qué heridas emocionales traes del vínculo materno? ¿Qué pasó con tu mamá cuando se embarazó? ¿Conoces la historia? ¿Conoces qué le pasó a tu mamá o cómo se encontraba ella previo al embarazarse? ¿Su historia? ¿Sabes cómo se vivía como pareja? ¿Sabes cómo vivió su embarazo? ¿Cómo se sintió en su embarazo? Si quería ser mamá. Y obvio, te puedo anticipar que muchas de ellas no te van a decir la verdad, porque a veces la verdad puede doler. Porque quizá muchas de ellas, como en los capítulos anteriores, no lo quisieron, tuvieron. Porque tuvieron que ceder ante la presión social. Porque tenían que responderle a un esposo. Porque ¿qué iban a decir? Porque a lo mejor ni siquiera estabas en los planes, pero bueno, la juventud, los besos, el cariño, llevó, y la poca educación sexual que se tenía, llevó a que se embarazara. Y entonces, sopas, me convertí en mamá. Entonces, toda esa situación a veces la desconocemos. Y obviamente si tu mamá no te tenía en planes, si fuiste el pilón, si fuiste el hijo que necesitaba tener para retener a un hombre, no te lo va a decir, porque va a doler, porque la imagen de la mamá se va a venir abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que se crean otras historias alternas,
y todo se desconfigura y entonces no entendemos el por qué pasó y entonces criticamos más y enjuiciamos más a las mamás. Pero a veces conocer esa historia es importante, porque puedes conocer, porque te decía, sanar a mamá no es juzgarla, no es culpabilizarla. Tampoco significa que tengas que estar de acuerdo con las decisiones que hizo o no hizo, pero es entenderla como mujer, entender todo el contexto en el que vivió. Y después, ya de haberse embarazado, está la parte de saber y conocer qué pasó siendo ya mamá con el bebito. Qué sabía, qué no sabía, qué cosas tuvo que cambiar, qué tuvo que dejar a cambio de tener esa nueva responsabilidad. Lo hizo con gusto, con disgusto. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque es ahí donde te decía, las heridas que tú puedes tener se van a gestar a partir de estas vivencias de tu mamá. A partir de que las conoces, a partir de que entiendes su vida, vas a entender por qué pasó lo que tuvo que pasar. Y entender que también fue tu aprendizaje. De alguna manera tú llegaste ahí. Se dice que nosotros elegimos a la mamá y al papá, porque esta alma que vive en este cuerpo viene a aprender algo. Y los mejores maestros para poder emprender este gran aprendizaje que es la vida y el ser un humano en esta tercera dimensión es tener tus dos primeros grandes maestros, que son justamente tus padres, estén presentes o lleguen a estar ausentes, porque también hasta en la ausencia tienes grandes aprendizajes sobre ellos. Entonces, empieza a darte cuenta qué heridas como mamá tienes. Abandono, humillación, traición, rechazo. ¿Te han provocado esto exigencia, crítica, silencio? A veces también en esta idea tenemos dos puntos importantes, lo que es la idealización y lo que es la realidad de nuestras madres. Y toda esta exploración que te invito a que hagas te va a ayudar mucho a poder entenderlas. A veces hay mamás que las podemos juzgar porque son muy duras, porque no te besan, porque no te abrazan. ¿Pero te has preguntado si ellas recibieron lo mismo? ¿Si a ellas se les enseñó a amar? Ellas repiten patrones. En ese tiempo no se invitaba a tener conciencia. En ese tiempo no explorabas o tenías acompañamientos terapéuticos, porque no, recuerda que antiguamente eso era para gente que estaba loca, que tenía problemas. Las mamás cuántas veces callaron muchas cosas. Y te digo, tenían que repetir patrones porque eso era. Pero tú, en este ahora, si eres mamá de pequeños o todavía de adolescentes o piensas ser mamá, creo que estás en un muy buen momento de poder pensar qué tipo también de mamá quieres ser. Pero para poder tener esa idea, tienes que entender a tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué vivió? ¿Qué patrones tú quieres sí repetir de ella porque te van a funcionar y cuáles ya no son viables para ti? Porque te digo también, para ser una buena mamá, entrecomillado, para ser esa mamá que tú quieres ser, tienes que perdonar a tu mamá. Tienes que entenderla. Y entender que es así bajo las circunstancias que simplemente vivió. En el coaching justamente y en el DBI trabajamos mucho con esta resignificación de lo vivido. Hacemos que esa niña interna platique con la mamá, que la entienda, que la viva, que se una con ella. Hay que entender el dolor emocional que también en tu cuerpo está registrado a partir de todas aquellas vivencias, situaciones que tuviste con ella. Y de verdad que el perdón es una gran liberación. Te decía, perdonar no necesariamente es aprobar, simplemente es entender su situación, soltar, dejar ir, porque dejas algo que a ti ya no te corresponde. Una invitación de ejercicio que te recomiendo para empezar a liberar a tu mamá, si es que está viva o no,
es que hagas una carta de liberación a ella. Y no tienes que entregar esta carta, simplemente expresa ahí todas tus necesidades, todo lo que te dolió, todo lo que te hubiera querido que mamá te diera. Hablar de la maternidad desde la compasión te va a ayudar mucho y no desde la culpa, no desde culparla el por qué fue, el por qué hizo. Sí, sé que a veces es difícil, no porque te confrontas y cuando tú sientas que es difícil trabajar con tu mamá, y por eso inicié con el episodio número 1 con hablar de tus heridas de niña, entonces trabájate primero con tus heridas de niña, ubícalas, ve lo que sientes, contacta con tu cuerpo, qué pasa con ella, e incluso contacta con las enfermedades que has tenido, porque por ahí puede ir el tema. Y una vez que trates todo esto y que seas un poco más consciente, trabaja con tu mamá. Porque si tú eres madre, recuerda que así como tú juzgas, así como tú culpas, desafortunadamente en algún momento también podremos ser juzgadas y convertidas en culpables por situaciones, porque nadie nos salvamos. Solamente lo que es importante aprender es hacer conciencia, y que hagas conciencia en ti y en tus hijos, aminorar todos los daños colaterales que se puedan dar. Para cerrar este capítulo, te invito a que te quedes con esta idea y puedas reflexionar. Sanar a mamá no es cambiarla, es simplemente liberarte. Y desde ahí, desde ser libre, volver a amar de una forma en que no tengas ataduras, en donde tu libertad sea la que te guíe. Gracias por haber recorrido conmigo esta serie de reflexiones en estos episodios que titulamos Raíces Conscientes. Espero que te resuene cada uno de los temas, que te ayuden a plantearte cosas, a cuestionarte cosas, pero sobre todo a hacerte más consciente. Suscríbete a nuestro canal y al podcast. Comparte, déjame tus comentarios y espero que este pueda ser una guía para ti en este camino de la transformación, porque juntos podemos llegar más lejos, porque date cuenta que todos cometemos errores y que a partir de esos errores compartidos y experiencias podemos llegar más lejos. Nos vemos en los siguientes episodios. Hasta pronto.